Buenas tardes para todos. Bienvenidos a este espacio de aprendizaje. Gracias por acoger la invitación de Cromática Coaching. Yo he visto que algunos entran ahí con la camarita encendida, así que los invito a los que nos puedan acompañar también con su camarita encendida para sentirnos aquí acompañados y conversar. Va a ser un espacio de mucho aprendizaje para ustedes, pero también queremos interactuar con ustedes un ratito y conocer quiénes están por allí. Mientras tanto, cuéntenos desde dónde se están conectando, desde qué ciudad, desde qué país, cuéntenos ahí en el chat. Bienvenidos. Patti, Hola, bienvenidos a todos, qué rico verlos, me encanta, bueno, veo por ahí nombres muy conocidos, veo a Keila, veo a Angie, veo a Pablo, bueno, me encanta Angie desde Bogotá, qué rico, bueno, bienvenidos a este espacio de aprendizaje desde Puerto Rico, desde la Isla del Encanto, Keila, qué delicia que estés por allá, mándanos un poquito de calor, por favor. Sandra desde Zipaquirá, pues estamos súper cerca, estamos de vecinas, nosotros estamos por aquí en Chía, Cundinamarca, en Colombia, un pueblito súper lindo que queda cerca a Bogotá para quienes están en otros países. Qué delicia verlos acá, bueno, pues, y nos dice que está desde Medellín, Colombia también. Súper. ay, qué delicia ese clima de Medellín, bueno, pues me alegra verlas acá, este va a ser un espacio como siempre, un espacio de mucho aprendizaje, un espacio en donde lo que queremos es poder transmitir algunos puntos, algunas estrategias que sea lo más práctico posible para todos ustedes, que se puedan llevar unas herramientas para que las pongan al servicio de sus equipos de trabajo, de sus familias, desde hoy mismo, ¿vale? Entonces díganme por favor allí en el chat si todos ya tienen listo papel y lápiz y su escucha profunda para entrar en materia y entrar con todo este tema. Cuéntenme, por favor, lista, Sandra, lista, Keila, buenísimo, Aileen, excelente, eso, me encanta. Muy Gracias, bien, Keila. Súper. muchas gracias, Claudia, súper lista, listísima. Bueno, pues entonces, así como les dijo David, nos encanta que estos espacios sean acompañados por camaritas encendidas para que podamos ver caras, para que nos podamos ver. Eso, Angie, gracias. Para que nos podamos ver, para que nos podamos conocer y para que nos sintamos un poco más acompañados. Después de 3 años de estar en la virtualidad, aún hace falta ver caritas, aún hace falta el contacto. Gracias, Súper, Pablo. Pablo. Me encanta. Buenísimo. Vayan contagiándose de las camaritas encendidas para que también nos vayamos allí conociendo. Mara, gracias. Hola. Además es que es muy rico y más ahorita que vamos a escuchar, perdona, hablar de la escucha y es cómo empezamos a escuchar también desde allí, desde lo que vemos, ¿cierto? Porque no es solamente lo que los otros hablan y nos dicen, sino lo que vemos en los otros y cómo los vemos. Entonces, bueno, sí, los que van conduciendo, por favor, no se preocupen. eh, prioridad la vida, pero bueno, nos pueden ir escuchando y cuando lleguen a destino, encienden su camarita. Bueno, pues entonces estamos listos. Gracias desde ya por conectarse con nosotros a esta tarde de aprendizaje. Marcel, dale, puedes encender la cámara si estés caminando, no hay ningún problema. Bueno, mis queridos asistentes del día de hoy, ahí pues igual se van a ir sumando muchas más personas, estoy segurísima. Pues vamos a honrar el tiempo de ustedes y vamos a iniciar. Ya nos dijeron que estaban listos con papel, con lápiz y sobre todo, la herramienta más importante que necesitan tener hoy, adivinen cuál es. Aparte del lápiz y el papel, ¿cuál es esa herramienta que ustedes creen que necesitan tener hoy para este webinar? Pablo. Pueden abrir su micrófono. Estamos aquí dispuestos también a escucharlos. La actitud, súper importante, Claudia, sí también, de acuerdo. ¿Qué Pablo, más? ¿Qué es? Dime. Pablo iba a decir algo. Ah, qué pena, no. Pues si estamos en la charla, entonces me supongo pues que una escucha activa, pues que yo creo que
que nos puede aportar a todos. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Herramienta que yo digo que jamás se nos debería olvidar tener a la mano. Y realmente esto es un músculo, un músculo. Y a partir de hoy, ustedes van a empezar a entrenar ese músculo, ¿vale? Y es un músculo, esto es como cuando uno va al gimnasio. Entonces uno va al gimnasio y súper rico y llega el primer día y entonces se siente súper poderoso ya con músculos porque entrenó un montón y al otro día, ay, le dio pereza, no fue, al otro día, ay, se quedó dormido, mejor la camita, entonces tampoco voy. Entonces, si dejamos de ir y si dejamos de entrenar, pues el musculito se va a perder, ¿cierto? Y esto pasa con la escucha. La escucha, hoy vamos a entrenarla, hoy les vamos a entregar unas estrategias, hoy les vamos a entregar unos tips buenísimos que estoy segura que les van a gustar mucho, pero si mañana se les olvidan y los dejaron solamente en el papel, nada, perdieron todo. Bueno, entonces, súper bienvenidos nosotros. Como Cromática Coaching somos unos apasionados y nuestro propósito profundo, lo que nos mueve, lo que nos permite estar aquí es el facilitar aprendizajes e inspirar transformación. Somos una empresa que ayuda a los líderes y a los equipos de trabajo a desarrollar habilidades y competencias para el cumplimiento de sus objetivos y sus resultados. Y tenemos también una escuela de coaching que ya les vamos a contar también de nuestra escuela, pero nuestro propósito fundamental es ese, facilitar aprendizajes, inspirar transformación, y eso nos hace hoy en día estar acá. Vamos a hablar entonces de la escucha activa, esa escucha que es clave totalmente para el liderazgo efectivo. Y yo sé que acá hay abogados, hay contadores, hay líderes de talento humano, vi que habían empresarios, que habían emprendedores, hasta actrices, bueno, vi muchas profesiones y muchos roles. Y hoy, para este proceso, quisiera invitarlos a que ese título que ustedes tienen en el rol en donde se desempeñan hoy, lo dejen un poquito de lado. ¿Y por qué? Porque es que la escucha impacta la vida en general, ¿vale? Y cuando hablamos de liderazgo, no solamente hablamos de un liderazgo con un equipo de trabajo a cargo, sino hablamos del liderazgo de nuestra vida. Entonces, por eso decimos que la escucha activa es clave para un liderazgo efectivo. ¿Quiénes somos nosotros? Los soñadores de estos espacios, David Restrepo y Pati Arena Sandoval. Nosotros somos socios fundadores de Cromática Coaching, somos los directores y los que nos soñamos día a día el facilitar aprendizajes e inspirar transformación en las personas. David es ingeniero de base, ingeniero de software, y como él lo dice, pasó de desarrollar software a desarrollar personas. Pasó de conectar con el algoritmo de computadores, bueno, él sabe exactamente cuál es la palabra que usa, yo nunca le he podido aprender, al algoritmo humano. Y hoy en día acompaña a grandes ejecutivos de organizaciones a desarrollar habilidades de liderazgo. Y yo soy Pati Arenas Sandoval, soy psicóloga de base, especialista en talento humano, también coach, igual que David. Hemos venido caminando por este mundo del coaching desde hace 6 años, apasionados por acompañar y por ayudar a las personas a ser cada día mejores y, como decimos nosotros, a dejar huellas bonitas en el mundo. De eso se trata la vida, de dejar huellas bonitas, de saber cuál es el legado que queremos dejar y desde esas herramientas y esas habilidades poder dejar esas huellas y ese legado, David. Muy bien. ¿Y con qué vamos? Hoy, ¿qué van a estar haciendo ustedes aquí con nosotros? ¿Qué van a aprender hoy? ¿De qué vamos a hablar? Tema número 1, 3 estrategias para escuchar mejor a las personas. O sea, cómo tú como ser humano que estás allí al otro lado de esta pantalla, puedes incorporar algunas estrategias simples, pero muy profundas que te van a ayudar a conectar y escuchar mejor con las personas. Aparte de esas estrategias, ¿cierto? Vas a llevarte 3 tips para poder desarrollar mucho mejor tu escucha, ¿cierto? Parte de lo que hoy nosotros como líderes necesitamos incorporar, líderes de nuestra vida, más allá de si tenemos personas o no a cargo, como decía Patti, es cómo yo puedo desarrollar mejor mi escucha para conectar con otras personas, cómo puedo yo poder empatizar desde un lugar diferente y estar más atento a lo que viene.
Así que, y algo fundamental también que vamos a ver aquí es el programa de coaching humanista organizacional. Es un programa donde van a desarrollar mucho más esa escucha, les vamos a contar un poquito más adelante, y vamos a tener también un espacio de preguntas y respuestas de lo que vamos a ver hoy y del tanto de la formación. Así que dándole inicio a este proceso y aquellas que tienen su camarita encendida, Pablo, también gracias por estar aquí. Los que vayan uniéndose y puedan encender su cámara, nos encanta conocerlos, saber desde dónde se están conectando también. Así que, Pati, vamos con el tema para desarrollar nuestra escucha. Pero antes Buenísimo. David, miremos a ver cómo están por allí. súper. Bueno, para iniciar quiero preguntarles y allí quiero como si alguien quiere encender su micrófono o simplemente allí por el chat. Pero quiero preguntarles, ¿para qué es importante la escucha? No por qué, ojo, no por qué, ¿para qué creen ustedes que es importante escuchar? ¿Quién nos quiere compartir lo que piensa? Dale, Keila. Para ¿Para qué entender, es importante? Para entender. ¿Qué significa entender, Keila? Entender. bueno, sabes que acostumbramos estamos rodeados de ruidos y otras cosas y muchas veces estamos en los sitios, no sabemos qué está pasando, estamos en las conversaciones y realmente no profundizamos en ellas, no conectamos con las personas, así que como parte de fomentar esa conexión es realmente escuchar con detenimiento, con propósito, para entender con quién hablo, qué es lo que me está diciendo, más allá de las palabras, y para entender en el entorno en el que estoy. A veces hay muchas señales y muchas cosas que no sé, no son palabras específicamente, pero sí son cosas alrededor que necesitamos entender. Por lo menos Wow, lo qué veo así lindo. yo. Me encanta, Kelly. Mira que allí escucho varias palabras que voy a tomar y es entender, pero algo muy bonito que tú dices es fomentar conexión. Qué lindo eso. Keila, me encanta fomentar conexión, porque fíjense que, y de esto vamos a hablar hoy, de esto vamos a hablar precisamente hoy, es cómo conectamos mejor con las demás personas y cómo a través de eso que además tú también decías, Keila, y es que hay cosas que, como ciertas señales que también nos dicen mucho más allá de las palabras. Bueno, pues entonces, ¿para qué desarrollar la escucha? Primero, porque definitivamente cuando nosotros mejoramos nuestra escucha, eh, esa manera personal en que nos comunicamos se va a ver totalmente beneficiada. Y se va a ver totalmente beneficiada, ¿por qué? Porque es que allí vamos a empezar a observar desde una manera totalmente distinta a las personas, observar sin juicios inclusive, observar lo que la persona nos está diciendo en esa coherencia entre palabras, cuerpo y emoción. ¿Cierto? A veces vemos en las personas que les preguntamos, ven, ¿cómo estás? Y la típica respuesta, ¿cuál es? Bien, bien. Pero ese bien, ¿qué está pasando con el cuerpo? ¿Qué tanta coherencia hay allí entre lo que está diciendo y lo que está realmente sintiendo la persona o lo que está demostrando? Entonces, desarrollar esta habilidad de escucha activa es fundamental para mejorar esa forma de conectar con las personas, de comunicarnos con las personas, ampliar una capacidad total de observar al otro yo hablo como desde el interés genuino por esa persona que está comunicándose conmigo. ¿Y eso qué me va a permitir? Pues me va a permitir definitivamente comprender de una mejor manera los mensajes, las necesidades y las perspectivas del otro. Algo muy parecido a lo que tú decías, Keila, el entender, ¿cierto? Y el entender es eso, es qué está pasando contigo, qué es lo que tú necesitas realmente, cuál es tu punto de vista, cuál es tu perspectiva. Pero adicional, cuando estamos en un rol de liderazgo, cuando estamos eh, caminando hacia proyectos, el desarrollar la escucha definitivamente nos va a permitir identificar problemas y desafíos. ¿Y saben qué es lo lindo de la escucha? Que cuando identificamos estos problemas y estos desafíos, pues nos va a permitir en etapas tempranas poder tomar acción y poder ver nuevas soluciones y nuevas
perspectivas a ese problema. A veces, díganme si me equivoco, pero a veces vemos personas que están enfrascadas en el problema, en el problema, en el problema, y como que no vemos salida. Nos pasa. A mí me ha pasado muchas veces, no sé si yo sea la única. Díganme pues allí, álcenme la manito a quién más le pasa, que a veces está enfrascada en el problema y como que dice, pero es que ¿cómo hago para salir de allí? Pero es que ¿qué otros puntos de vista puedo ver? Si siempre lo he hecho así, nunca me ha funcionado. ¿Mm? Para cada solución tiene algún problema. Oye, sí, sí. Es como, mira, esta es la solución. No, pero es que eso es muy difícil por tal cosa. No, pero es que eso no va a poder, eso no va a poder pasar, ¿cierto? Allí veo risas porque nos pasa, porque como seres humanos a veces estamos enfocados es en ver como ese puntico negro. Pero entonces, cuando estamos desde una escucha profunda, activa, desde una escucha genuina con el otro, pues ¿qué va a hacer? Nos va a permitir ver el problema, pero en una etapa temprana poder identificarlo y poder abrirnos a nuevas soluciones. Y por supuesto, aquí la escucha nos va a permitir crear y construir relaciones, ojo, sólidas y de confianza. Aquí yo sé que hay muchas personas de talento humano y también sé que hay muchas personas que tienen equipos de trabajo. Y una de las preocupaciones grandes, grandes de hoy en día es cómo retengo el talento humano, ¿cierto? ¿Qué hago, Patty, David? Vengan, ¿qué hacemos? Denme estrategias para retener el talento humano. Y yo a veces como que escucho esa palabra retener y yo digo, ¿de verdad necesitamos retener? Imagínense que yo le diga a David, David es mi esposo, ¿no? Por cierto, para quienes no nos conocen acá. Imagínense que yo le dijera a David, ¿sabes qué? Te quiero retener a mi lado. Este señor, este hombre va a salir corriendo. Va a salir corriendo. Porque es que lo que yo necesito hacer es enamorarlo día a día, ¿cierto? Y aquí me estoy yendo a una parte muy personal y muy familiar. Pero esto mismo pasa en las organizaciones. Más allá de querer retener el talento humano, necesitamos enamorarlo, necesitamos apasionarlo y que esa persona diga, ¿sabes qué? Yo me quiero quedar ahí. Yo quiero quedarme contigo. O si la persona dice, no, ¿sabes qué? Tengo una mejor oferta en otra empresa, me están duplicando el salario, bueno, no sé, pero sabes que yo siempre voy a recomendarte a ti como líder, yo siempre voy a recomendar esta empresa porque de aquí aprendí mucho. Entonces, ¿cuál es la huella que estoy dejando en las personas? Y construir relaciones de confianza, construir relaciones sólidas, va a permitir precisamente eso, que las personas quieran quedarse contigo, que las personas quieran crecer y que tú estés dejando un legado y una huella bonita en la vida de ellos, ¿cierto? Que te recuerden por ser un buen líder. David. Quiero ser la voz del chat. Aileen nos pone, mira, por lo general, cuando tenemos el sentimiento es más difícil encontrar soluciones objetivas. Diferente cuando estamos del otro lado. Y vamos a hablar de eso, ¿sabes? Porque, bueno, no voy a hacer spoiler, pero vamos a hablar de eso, Aileen. Me gusta lo que traes. Ya vamos para allá, ya vamos para allá. Entonces, fíjense que el hecho de construir relaciones de confianza, relaciones sólidas, no solamente es con mi equipo de trabajo, es también con mi pareja, es también con los hijos, es también con los compañeros de trabajo, es también con los clientes, con los proveedores. Yo sé que acá hay muchos empresarios, ¿cierto? Acá hay muchos empresarios, muchas personas que están construyendo su empresa, están construyendo su emprendimiento también con colegas, con proveedores, con clientes. La mejor forma ahí sí, de retener o de enamorar a un cliente es a través también de la escucha. Entonces, este es un músculo tan importante, que yo sé que aquí hay algunos de los estudiantes de la certificación de coaching humanista organizacional de la Corte que está corriendo ahorita con nosotros. Y no me dejarán mentir. Y si miento, por favor, digan, no, Pati, estás equivocada. Pero después de que vimos el módulo de escucha, muchos de ellos nos escribieron y nos dijeron, sabes que yo pensé que yo sabía escuchar. Y después de este módulo me di cuenta
que tengo tanto, tanto, tanto por aprender, que doy gracias a la vida de haber estado en este módulo de escucha. Es una cosa que, vean, me emociona, porque es que a veces pensamos que el escuchar es solamente, escucho lo que me dice y le respondo, ajá, sí, 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 listo, ahorita te ayudo con eso. No, va mucho más allá. Voy a mostrarles un video. Si me ayudas, David, con el video y con el audio. Y porfa, revisen, nos avisan allí si lo escuchan y lo ven. Está en inglés, pero tiene allí los subtítulos. Debbie, you're not going to believe this. Why did you do this, Allie? This is terrible. Oh, great. This is Michael's giraffe. He's crying now. Why did you do this? Cause. Cause is not an answer. Active listening. Ray, that doesn't work. It works. I just use it on the worst kids in the neighborhood. Would you look at this? Look what she Just did. try it. Try it. No, Ray. I'll it's do it. a- You want me to do it? I'll No, do it. no, no, no. Do it. Okay. Allie, let's talk about what you did. I don't want to talk. Are you feeling angry? Reflect back. You're angry. Yes. Okay. But it's not okay to rip up toys when we're angry. Judgmental. You are angry because, Because it used to be your toy. oh, Yes. I don't like Michael and Jeffrey. I see. I see. You think that Mommy and Daddy pay too much attention to Michael and Jeffrey. Ray, okay, I was handling this. They get everything. Right. And you're upset because we gave them your old giraffe. I still liked it. But you weren't playing with it. But that doesn't matter, though, because it was still yours. And you're mad because we gave it to Michael without asking you, right? Right. Well, Mommy and Daddy made a mistake. And everybody makes mistakes, right, Mommy? Yes, yes, yes. Do you feel better now, Allie? Yes, can I have the giraffe? Well, it's broken, honey. I know, I want to try to fix it for Michael. Uh-huh. This way. Thank you, Daddy. See what I did there? Yeah, yeah. Can't believe it. It's pretty amazing. You did it. Anything else need taken care of while I'm around here? No. What? What's the matter? Nothing with you, obviously. Don't go by me. I'm a natural. Don't worry, you'll get it. Oh, look. All right. Act so proud of yourself. Listen, if I hadn't dragged you to that stupid class, you'd still be standing there going, hey, no TV. You're feeling inadequate because I mastered it before you. Oh, don't give me that active listening crap. Where do you get off listening to me? Never happen again. Bueno, este hombre fue a su clase de escucha activa y llegó con todas las técnicas, ¿cierto? Sin juicios, ponte en el lugar de ella, refléjate en ella, escúchala, pregúntale, ¿cierto? Un montón de técnicas que permiten definitivamente hacer una coincidencia para que podamos escuchar desde 3 ámbitos. Recordemos, y en el webinar pasado, quienes estuvieron en el webinar pasado que hablamos de liderazgo, hablábamos de que nosotros como seres humanos somos seres totalmente integrales, ¿cierto? Y necesitamos aprender a escuchar no solamente las palabras, sino la corporalidad y la emocionalidad. Quiero saber si me están escuchando bien. ¿Sí? Ok. Sí, Gracias, Mara. Lenguaje, cuerpo y emoción son las 3 dimensiones de nosotros como seres humanos. Y nosotros comunicamos desde todas estas dimensiones.
Nosotros comunicamos la alegría desde, no solamente por decir es que estoy feliz, sino por cómo me siento cuando estoy feliz, cómo me paro cuando estoy feliz, cómo camino cuando estoy feliz, ¿cierto? Y todo lo contrario, cuando estoy estresado, cuando estoy de mal genio, pues comunico desde todos estos ámbitos. Entonces, fíjense que allí todas estas estrategias tienen que ver con esos tres dominios principales del observador, que es cuerpo, emoción y lenguaje. Y allí veíamos a este personaje, al papá, que definitivamente fue integrando todo este conocimiento y todas estas herramientas para poder conectar, ¿cierto? Que hay la conexión, una mejor conexión con su hija, ¿cierto? Una mejor conexión con su hija. Entonces, aquí viene la carnecita de este asunto y entonces vamos a iniciar con estas tres estrategias para desarrollar la escucha activa y efectiva. Vamos con la estrategia número 1. Y la estrategia número 1 la llamamos la escucha activa y reflexiva. ¿A qué les suena esto? ¿A qué les suena la escucha activa y reflexiva? ¿Alguien quiere allí compartir algo con o en el chat o abriendo micrófono? ¿A qué le suena esto de reflexivo? ¿Qué creen ustedes? Y se vale decir, no, no sé, para eso estoy acá. Para eso vine, ¿cierto? Yo lo asocio a algo que vimos en el video anterior, donde partiendo como de la conversación que tuvieron con la niña, llegaron a una reflexión de finalmente el sacar el por qué era que tenía, digamos, rabia la niña y finalmente, más allá de la rabia de la niña, era que finalmente los papás probablemente no actuaron bien al no contar con ella. Entonces es como más la reflexión en la conversación. Gracias, Aileen. Reflexión en la conversación. Por allí Viviana nos dice, procesar la información que escucho, es interpretarla. Bien, pues entonces, cuando hablamos a Ana María, nos dice por aquí, decir con nuestras palabras lo que escuchamos decir a nuestro interlocutor, perdón. Entonces, cuando hablamos de la escucha activa y reflexiva, lo que necesitamos nosotros como líderes de nuestra vida, como líderes, es precisamente escuchar y reflejar. Hagan de cuenta como si ustedes fueran un espejo, ¿cierto? Escuchar y reflejar. ¿Qué significa reflejar? Reflejar significa parafrasear, reflejar significa repetir de alguna manera las palabras clave de lo que esa otra persona te ha dicho para saber si tú has entendido lo que esa persona estaba diciendo. ¿Mm? Entonces, ven, pero Pati, ¿cómo hago esto? Porque pues no, puede que no sea sencillo, puede que no sepamos cómo hacerlo. Pues hay muchas formas, pero les quiero compartir dos preguntas que ustedes pueden, con las cuales ustedes pueden comenzar esa conversación para poder reflejar lo que la otra persona ha dicho. Y es, entonces, lo que estás diciendo es que tal cosa, tal cosa, tal cosa. Recuerden lo que hice yo con Keila al comienzo. Keila, te escucho que dijiste entender, te escucho que dijiste conexión, mejor conexión, te escucho que dijiste tal cosa. Eso es reflejar, ¿vale? Yo escucho lo que la otra persona me dice, lo reflexiono, ¿cierto? Y lo reflejo. Es decir, le devuelvo en sus mismas palabras esas palabras claves que la otra persona dijo. O la otra pregunta o la otra forma de comenzar a reflejar es, Mara, si te entiendo bien, lo que me estás diciendo es esto, esto y esto. ¿Mm? Cuando yo escucho y cuando yo utilizo las palabras de esa otra persona, pues esa persona literalmente se va a sentir escuchada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque va a permitir a esa otra persona confirmar que tú realmente tenías un interés genuino por escuchar y que en caso tal de que necesite corregir algún punto, de que necesite profundizar un poco más, pues se va a dar cuenta en qué momentos puede haber esa brecha. Recordemos que los conflictos se dan cuando las expectativas no están claras. Y muchas veces las expectativas no están claras porque no escuchamos, ¿cierto? O probablemente no reflejamos.
porque a veces dejamos en lo obvio lo que nunca va a ser obvio. Ay, es que es obvio que era esto lo que yo le pedí, ¿cierto? Para los que son aquí contadores, para los que son aquí ingenieros, para los que tienen aquí equipos de trabajo. Es que era obvio que el informe tenía que enviármelo tal día, tal hora, porque es que él sabía que yo tenía la reunión el lunes a las 8 de la mañana. No, era obvio de pronto para ti, pero no para él, ¿cierto? Entonces, este tema de la escucha, de escuchar y reflejar, va en doble vía. Cuando yo pido algo, ¿cierto? Y cuando me están dando algo. Entonces, primera estrategia, escuchar y reflejar. Hola Dani, bienvenida, qué rico verte por acá. Y a Tiny también, bueno, qué rico que se estén por aquí conectados. Segunda estrategia. Y esta segunda estrategia se llama la escucha activa empática. Ojo, escucha activa empática. Vamos a ver un corto video para que comencemos a hablar de esta segunda estrategia. David, si me ayudas con el video, por favor. Me validan si lo escuchan, por favor. No, entra. Yo ya me iba. Es algo pendiente que había entre él y yo desde hace tiempo, ¿sabes? No ha sido por ti. ¿Qué es eso? Tu expediente. Tengo que devolvérselo al juez para la evaluación. Ah. No vas a suspenderme, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Quieres leerlo? ¿Para qué? ¿Has tenido alguna experiencia como esta? Llevo 20 años en esto, sí. He visto cosas horribles. Me refiero a si has sufrido una experiencia similar. ¿Personal? Sí. Sí, Will. No es muy agradable. Mi padre era alcohólico. Un jodido borracho. Volví a casa buscando darle una paliza a alguien. Yo le provocaba para que no fuera por mi madre o mi hermano. Lo peor era cuando llevaba puestos los anillos. Sí, él dejaba una llave inglesa, un palo y un cinturón. Y decía, elige. Yo habría elegido el cinturón. Yo elegía la llave. ¿Por qué? Para que luego le jodieran. ¿Tu padre adoptivo? Sí. Bueno, ahora ya lo sabes. Will tiene desorden afectivo. Eso es lo que me pasa. ¿Miedo al abandono? Por eso he roto con Skylar. No lo sabía. Sí, lo he hecho. ¿Quieres hablar de ello? No. Will. No sé muchas cosas. Pero esto... Esta mierda... No fue culpa tuya. Sí, ya lo sé. Mírame, hijo. No fue culpa tuya. Lo sé. No fue culpa tuya. Lo sé. No lo sabes. No fue culpa tuya. Lo sé. No fue culpa tuya. Vale. No fue culpa tuya. No fue culpa tuya. No intentes joderme. No fue culpa tuya. No me jodas, ¿vale? No me jodas, Sean. No fue culpa tuya. No fue culpa tuya. Dios mío.
No, entra. Yo llamé. Cuando hablamos de comprender al otro, esto va más allá de lo que siempre nos han dicho de la empatía, de ponernos en el zapato del otro. Cuando hablamos de comprender al otro, hablamos de escuchar y hacer preguntas que sean preguntas abiertas, que nos permita comprender y profundizar en la perspectiva emocional del otro, ¿cierto? Y cuando hablamos de comprender entonces al otro, es ir más allá de las palabras, es entender su corporalidad, es entender su emoción. En la certificación de coaching humanista es muy lindo porque en el módulo de escucha nosotros les entregamos algunas técnicas de programación neurolingüística que se utilizan para poder entender y escuchar mucho más allá de las palabras, movimientos oculares, el back, bueno, varias cosas. Y obviamente se les dejan tareas y bueno, todo el tema para que vayan y profundicen obviamente pues en toda la información. Pero acá lo que yo les quiero invitar es a que esa comprensión del otro la hagamos a través de preguntas siempre. Y unas preguntas en donde cuando la persona llegue a ustedes a decirles algo, no teman decir, ¿y esto cómo te hace sentir? ¿Esto que me estás contando, cómo te hace sentir? ¿O qué necesidades crees que no están siendo satisfechas en esta situación? ¿O qué pasa contigo cuando me cuentas esto? Si llegó tarde la persona, porque pasa mucho en las organizaciones, ¿no? Entonces pasa que llegó alguien tarde y resulta que la llegada tarde fue porque no tenía quien le recogiera al hijo, quien le llevara al hijo al colegio, etcétera. No nos quedemos solamente con la excusa que nos da, ¿cierto? Sino comprendamos al otro desde esas preguntas que abren posibilidades y abren reflexiones para el otro. ¿Qué pasa contigo cuando pasa esto con tu hijo? ¿Qué pasa contigo cuando llegas tarde? ¿Mm? Invitan a reflexionar, pero invitan también a decir, me importas, me interesas. Sí, llegaste tarde, sí, cometiste una falta, sí, algo está fallando en los procesos y en los procedimientos, pero quiero entenderte más allá de lo que está pasando. Entonces, comprender al otro ayuda a entender ese nivel emocional y generar una mayor conexión desde la experiencia de la otra persona y poder tener una conexión muchísimo más profunda y sobre todo muchísimo más significativa. Es el interés genuino por el otro, ¿vale? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Qué van escuchando? Ya que estamos hablando de escucha, ¿qué van escuchando hasta ahí con estas dos estrategias? ¿Quién quiere compartir? ¿Quién quiere reflejar? Dale, Paula, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy Bueno, bien. lo que yo veo es que dentro de la escucha activa lo más importante es eso, como dice, la conexión y la empatía. Que realmente interesarnos genuinamente en entender la situación de la otra persona, lo que la otra persona nos quiere comunicar. Paula, ¿y qué significa para ti entender a la otra persona? Sí, bueno, ¿cómo lo digo de otra forma? Pero sí, es ponerme tal vez en tratar de ponerme en el lugar de esa persona, no escuchar desde mi posición, desde mi experiencia, sino buscar la manera de ponerme desde la posición de la persona que me está comunicando. Qué lindo. Muchas gracias, Paula. Escuchar no desde mi posición, sino desde la posición del otro. Gracias, Paula, excelente. Gracias. Muy bien. Mara, ¿ibas a decir algo? Sí, como, pues no nada más quedarnos con las palabras, ¿no? Porque como que estamos acostumbrados nada más a escuchar las palabras y no ver como qué es lo que está diciendo entre líneas, qué es lo que está pasando, como ir, como rascar un poquito más
¿no? Para sacar más información, para realmente tener la idea completa, porque también como humanos nos da miedo ser vulnerables, ¿no? Y a veces ese miedo no nos deja como expresar todo lo que sentimos o todo lo que pues nos está pasando. Entonces, ¿cómo incluso con esta conexión ayudar a que la persona se sienta en, pues en confort, ¿no? Estando vulnerable y en un lugar seguro, ¿no? En esa parte. Me encanta, Mara, lo que tú estás diciendo. Recuerdo mucho una alumna, no de esta cohorte, sino de una cohorte anterior. En el módulo de escucha, muy enfocado en líderes, ¿cierto? Muy enfocado en líderes, en equipos de trabajo, etcétera, etcétera. Esto fue en una universidad, en Manizales, que es donde nosotros vivimos. Y resulta que hicimos pues el módulo de escucha, facilitamos el módulo de escucha. Y a la semana siguiente, cuando nos volvimos a ver, y yo les pregunté, bueno, ¿qué ha pasado con ustedes después de ese módulo de escucha? Y me dice, profe, levanto la mano, me dice, profe, ¿sabes qué? Yo no hice la tarea de que nos dejaste de promover la escucha en el equipo de trabajo. Y quiero confesar eso. Lo que sí hice fue trabajar esto con mi hija adolescente. Y hoy en día, la relación que tengo con mi hija, gracias a esas estrategias, gracias a ese músculo que nos ayudaste a desarrollar en el módulo de escucha, hoy, una semana después, mi relación con mi hija adolescente es 180 grados diferente, porque no me hablaba, porque no nos entendíamos, porque peleábamos. Y hoy en día, ella misma se está dando cuenta que yo la estoy escuchando mejor. Uf, wow. Es como se me agua el ojo y se me paran los pelitos porque es eso, ¿verdad? Es todo lo que podemos lograr al abrirnos al conocimiento y al abrirnos a estudiar y entender lo que hay allá, más allá, y como dices tú, Mara, rasgar, rasgar un poco para entender qué hay más allá de lo que nos dice. Excelente, bueno, David, hay cositas en el chat, ¿me ayudas? Sí, tenemos varios comentarios chéveres. Arnulfo nos dice, demostrar el interés en lo que la persona te está comunicando. Hay que entender que es su punto de vista crucial de partida para la confianza y que tú le generes a esa persona porque se decidió abrirse contigo. Chévere. Mara ya nos comentó por aquí. Estamos con eso, Pati. Me encanta esto, es el punto de partida de la confianza. La confianza es la base de toda relación. Es la base de una buena comunicación, es la base de muchas cosas, del crecimiento mutuo. Muy bien. Uy, estamos pilísimos, me encanta. Excelente. Me gusta cómo están escuchando esto. Y fíjense que el músculo se viene y se comienza a entrenar. Tercera estrategia. Y es una estrategia que requiere muchísima, muchísima, muchísima práctica. Aquí se las traigo porque es importante que hagamos como que encendamos esa lamparita, ese bombillito de verdad, qué tantos juicios estoy haciendo cuando me comunico con las demás personas. Porque la tercera estrategia es escucha activa sin juicios. ¡Wow! Difícil, Patti, ¿cómo hacemos eso? Porque es que a todo momento estamos haciendo juicios y juicios y juicios desde nuestra experiencia. Probablemente nunca vamos a dejar de hacer juicios. Lo que sí podemos hacer es bajarle el volumen a los mismos, bajar el volumen a los juicios. Y cuando hablo de suspender juicios y prejuicios, hablamos de evitar interrumpir, evitar hacer esos juicios prematuros, porque es que el juicio prematuro es como un bloque de piedra que se pone en el medio entre la persona con la que me voy a comunicar y yo misma, ¿cierto? Entonces, si yo me voy a comunicar con Isabel o con Jacqueline o con Arnold, con las personas que están acá, yo digo, no, pues es que con la cámara apagada, no, perdón, estoy haciendo solamente el ejemplo, ¿cierto? No, eso deben estar eh, corriendo o deben estar acostados, ¿cierto? Y son juicios e imágenes que probablemente pongan una pared gigante entre Jacqueline, Isabel y Patti.
Entonces, este tema y esta estrategia de evitar o bajarle el volumen a los juicios sobre lo que la otra persona incluso está diciendo. A veces tenemos la tentación de que la persona te está diciendo algo y tú ya tienes la respuesta en la boca. La persona te va a preguntar algo y tú, ay, ya sé qué es lo que me está preguntando y ahora no, se va a demorar 1000 horas diciéndome lo que me quiere decir y ya le quiero responder y entonces interrumpo y no, mira, ¿sabes qué? Es que lo que tú quieres es esto. Oye, pero escúchame, Mira, David. mira lo que nos dice Sandra, que se me fue la... Pero bueno, aquí me llegó otro mensajito. Angélica nos dice, en ocasiones hay que escuchar a los demás sin criticar, también o sin culpar al otro. ¿Sabes? Es entender que el otro es totalmente diferente a mí. Y es comprender que ese otro tiene una experiencia de vida distinta. Y que esa experiencia de vida es tan legítima como la mía. Que esa persona hace lo que puede con las herramientas que tiene, con lo que sabe. ¿M? Y los juicios van desde ahí. Los juicios que hacemos de las otras personas es porque a veces vemos que los valores de esa otra persona no van con los míos. Y si yo no entiendo que los valores de la otra persona son diferentes a los míos, desde ahí es que pongo las barreras, ¿cierto? Entonces, esta estrategia nos invita a dejar de interrumpir para poner encima del otro mis propias ideas y mis propias opiniones. A veces llega alguien y te cuenta algo y tú, ay no, pero a mí me pasó algo peor, minimizando lo que el otro te está contando. ¿Cierto? Por ahí veo risas y es que nos ha pasado, lo hemos vivido, a veces contamos algo y el otro te interrumpe y tú te quedas como, ok, bueno, sí, gracias por escucharme. ¿Cierto? Entonces, dejar de interrumpir para poner nuestras propias ideas. ¿Qué necesitamos hacer? Que el lenguaje verbal demuestre que estás interesado en esa persona. Que tu lenguaje verbal, y voy a aumentarle aquí, y es el lenguaje verbal y el no verbal, que me faltó ahí, pero súper importante, el lenguaje verbal y no verbal, demuestra que estás interesado en esa otra persona. Y, por supuesto, no asumas, no saques conclusiones a la ligera. No asumas. Porque realmente asumir es lo mismo de, ay, es que era obvio que tenía que hacer eso. Los líderes en las organizaciones, es que era obvio que me tenía que traer esto como yo lo quería. Es que él me conoce, él sabe cómo soy yo, él sabe quién soy yo. No asumas. Dani, tienes la manito levanta. Sí, estaba, primero que todo, muchas gracias y discúlpenme de haberme unido tan tarde. Lo segundo, relacionando el punto número 2 con este número 3, me llegó ese juicio que inclusive me pasó esta mañana cuando una cliente me habló del desequilibrio, que se sentía en desequilibrio. Entonces, si le hubiera estado preguntando, uniendo las dos cosas, ¿cómo te sientes cuando dices desequilibrio? Quizá la sesión hubiera tomado otro rumbo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estuvo presente la palabra, en mí, el juicio de la palabra desequilibrio, en donde para mí el desequilibrio es estar en uno de los dos polos, ¿sí? Entonces, ahorita que lo entregaste de esa manera, claro, metí yo ahí un juicio mío sobre el significado de la palabra, ¿sí? No le pregunté sobre el significado como tal, pero también podía haber ido un poquito más allá. Y para mí ese más allá era quizá estarle preguntando cómo te sientes cuando dices desequilibrio. Qué linda reflexión. Dani, Sí. qué linda reflexión y me gusta mucho que lo traigas porque Dani
para quienes aquí no son coaches todavía, Dani ya es coach. Y algo que siempre les decimos a nuestros estudiantes y es que nosotros como coaches no somos producto terminado. Nosotros como coaches siempre estamos en un constante aprendizaje y constante reflexión de nuestro quehacer y de nuestro ser como coaches, ¿cierto? Entonces, gracias por traerlo, Dani, porque nos aterriza también en, mira, puede que yo ya sea coach como puede que no sea coach, pero la escucha, por eso yo les decía desde el comienzo, quitémonos el rol, quitémonos el cargo con el que hoy nos estamos conectando aquí, porque aquí somos 28 seres humanos, 28 seres humanos, independientemente del cargo, del rol, de la profesión, de nada. Abogado, contadores, empresarios, coaches, no coaches, psicólogos, hombre, somos seres humanos. Mira algo que dice Sandra que me gusta también muchísimo y es, a veces solo queremos ser escuchados. No queremos escuchar el juicio porque aparece una pared que nos hace no volver a acercarnos a esa persona. Uf, y cuántas veces no nos sentimos escuchados. Gracias, Sandra, por traerlo. Keila. Eso que acabas de comentar es muy importante. A veces las emociones es como un globo. Si lo aprietas muy fuerte te explota, así que hay que esperar a que se vacíe poquito a poquito, poquito a poquito para que lo puedas manipular, para que lo puedas ir moviendo. Y relacionado a lo que estabas comentando ahora de la importancia de lo que es los juicios y los prejuicios, que eso pues es un proceso bien interno y bien fuerte. Hay que estar constantemente recalibrándonos con eso. Es que cada persona es un mundo y cada persona crea su realidad de mundo. Y la fantasía que utilizamos para protegernos también a veces es tan fuerte que pensamos que eso fue así, que lo vivimos, que lo es. Y es bien difícil empezar a derribar, ¿verdad? Ese muro que levantamos para protegernos de ese punto. Así que hay que tener mucha conciencia en que la realidad del mundo, aquí, 28 realidades de mundo diferentes. Podemos coincidir en muchas cosas, pero todo el mundo interpreta el mundo de una forma diferente. Totalmente, Keila, totalmente. Y por eso, digamos que uno de los módulos que hacemos en coaching humanista organizacional es totalmente enfocado a juicios, a creencias y a paradigmas, para que el coach que está estudiando entienda cómo esos juicios, esos paradigmas, esos esquemas mentales, o lo acercan o lo alejan de sus metas, ¿cierto? Y aprenda a trabajarlos en sí mismo, pero que también pueda ayudar a sus clientes, a las personas de su equipo de trabajo, a desfundamentar esos juicios, a cambiar esas creencias que lo limitan, porque eso es súper, súper valioso. Muchas gracias por traerlo. Y entonces, bueno, esta conversa está tan rica que quisiera pedirles unos 15 minuticos aparte, más allá de las 6, porque les dijimos que de 5 a 6, pero es que esto está demasiado rico y no quiero que nos vayamos sin entregarles el resto de información. Entonces, allí en el chat póngame, ¿nos regalan 15 minuticos después de las 6 para cerrar? Sí, listo. Excelente, excelente. Muchas gracias. Entonces, suspender juicios, suspender prejuicios es trabajar desde el interés, perdón, escuchar desde el interés genuino por el otro, ¿cierto? No interponer mis ideas, utilizar mi lenguaje verbal y no verbal pues para poder escuchar y que el otro diga, sí, me estoy sintiendo escuchado, así como decía Sandra. A veces solamente queremos eso, sentirnos escuchados. Y entonces, ¿cómo hacemos todo esto? Porque es que, listo, esto suena muy bonito, pero ¿y qué? ¿Qué nos dices, Pati? Por favor, danos un consejo de cómo comenzar. ¿Cuáles son esos tips para empezar a desarrollar la escucha? Lo primero, y vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio acá, rapidito, rapidito. Les voy a invitar a que quiten su vista del computador o del ordenador, si pueden bajar la mirada o mirar hacia el techo o cerrar sus ojos como ustedes se sientan cómodos. Y los voy a invitar a que escuchen el ruido más lejano que tengan en este momento.
el ruido más lejano. Si es un carro, si es un pájaro, si hay una construcción afuera. ¿Qué es lo más lejano que escuchas? Y ahora te invito a que escuches el sonido más cercano, más cercano que hay de ti. Más cercano. Y si aún no has escuchado el sonido de tu propia respiración, te invito a que en este momento la escuches. Escucha tu respiración. Y te voy a invitar a que vuelvas acá, a este espacio. Y en este momento, lo que acabamos de hacer fue trabajar y desarrollar con un ejercicio corto, contundente de 30 segundos, la presencia plena. Es irme a lo lejos, volver a mí. La presencia plena es uno de los primeros pasos para desarrollar una mejor escucha. Y claro, en la presencia plena hablamos de técnicas de respiración, ¿cierto? Hoy una estudiante me decía, Patti, pero es que imagínate yo cómo voy a poner a un ejecutivo que a respirar, no sé qué. Díganme si así seamos ejecutivos necesitamos respirar, ¿cierto? ¿Quién no respira? ¿Quién no respira? Y es que yo practico meditación, claro, pero es que obviamente a un ejecutivo probablemente no lo voy a poner a posición zen, así como está este muñequito que les puse acá, se puede hacer. Pero hay muchísimas técnicas que nos conectan con nuestra respiración, que nos permiten desarrollar la presencia plena para estar a la escucha genuina con el otro. El mindfulness, quienes han escuchado el mindfulness, es una técnica espectacular que nos permite desarrollar esa presencia plena. Ojo, evitar la multitarea. No, yo te escucho mientras voy redactando este correo, no te preocupes, yo te escucho. Ay, me sonó el celular, espérame, el WhatsApp. Evitemos la multitarea, porque la multitarea definitivamente no nos permite escuchar al otro. Y por supuesto, desarrollar ese interés genuino por la persona con la que estoy hablando. Esto es presencia plena. Y esto definitivamente es el primer paso para empezar a desarrollar una escucha activa y efectiva en el otro. Evitar esas interrupciones, evitar la interrupción del celular, del computador, si es una conversación, mira, yo líder te voy a dar feedback y no puedo estar dando feedback con 1000 interrupciones, con espérate un segundito, espérate que me entre un correo, me entre un WhatsApp. Mantener el contacto visual es súper importante. Ese interés genuino de verdad que es valiosísimo para el otro. Segundo, hagamos preguntas. Este fin de semana cerramos el módulo de preguntas poderosas y esto para quienes se anoten a la certificación en coaching humanista organizacional van a aprender bastante acerca de cómo hacer preguntas poderosas. Pero hacer preguntas poderosas va unido a esa estrategia que les dije al comienzo de cómo entiendo yo al otro, de cómo comprendo el mensaje del otro, ¿cierto? Y preguntas poderosas implica hacer preguntas abiertas, que comiencen con qué, con cómo, o con cuéntame más de eso. Háblame más de qué es entender para ti. Háblame más de qué significa equilibrio para ti o desequilibrio para ti, ¿cierto? Preguntas abiertas, no como decimos como preguntas con chanfle, y las preguntas con chanfle son, ¿cierto que para ti desequilibrio quiere decir irte de un lado para otro? No, ¿cierto? Perdón, Dani, que cogí allí ese ejemplo. Entonces, ¿cierto que a ti te gusta más salir a las 5 de la tarde que salir a las 6? O ¿cierto, estas son preguntas con una sugerencia como en Halloween, una Como ya sugerencia en Halloween. inducidas. Exactamente, gracias Aileen por la palabra, no la he encontrado en mi mente. Entonces, hacer preguntas
nos permite desarrollar mucho más la escucha. Y por supuesto, no quedarme con lo primero que responde la persona. Si la persona me responde algo, escuchemos esa pregunta, perdón, esa respuesta y profundicemos, ¿vale? Profundicemos para que la comunicación sea muchísimo más efectiva, para que no dejemos cosas en las nubes o en lo obvio. También necesitamos escuchar desde la empatía y cultivar empatía. ¿Y qué significa cultivar empatía? Como les decía, es ir mucho más allá de ponerte en los zapatos del otro. Cultivar empatía es escuchar con oídos, con ojos y con corazón. Vayan y revisen la teoría del ideograma chino de la palabra escucha. Me encanta, porque nos invita a eso, ¿cierto? Y entonces nos dice, el rey es el otro, el rey es el que habla. Y como yo lo escucho desde ahí, con oídos, con ojos y con corazón. ¿Y cómo? Pues sin juzgar y sin criticar. Sin juzgar y sin criticar. Y teniendo presente algo que inclusive les trajimos en el webinar pasado, que se los vuelvo a traer acá, porque es súper importante, y es aprender y reconocer una regla del oro. ¿Quién la recuerda? De los que estuvieron en el webinar pasado, ¿quién recuerda la regla del oro? Va a ser quiz. No estuvieron, los pillé. No estuvieron en el webinar pasado. Tratar Keila. a los demás como nos gustaría ser tratados. ¡Ay! ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Otra vez que se me Tratar a cortó. los demás como nos gustaría ser tratados. Ah, Esa es la regla del oro. Y, exacto. Y Esa es la ahora. regla dorada, ¿no? ¿Me equivoqué? No, está Ah. bien. Pero entonces, mis queridos y queridas asistentes del día de hoy, recuerden que la regla del oro es trata a los demás como quisieran que te trataran, ¿cierto? Y siempre nos dicen eso, siempre nos dicen eso, siempre nos dicen, David, deja de compartir ahí un segundito, por favor. Desde chiquitos nos están diciendo, trata a los demás como te gustaría que te trataran. Entonces uno trata a las personas bien o mal o lo que sea. Pero ahora, a partir de ahora, mis queridos asistentes, vamos a incorporar una regla que se llama la regla del hogar o la regla de platino. Y es una regla que nosotros, David y yo, nos certificamos en DISC. Y quienes aquí conocen el DISC nos darán la respuesta. La regla de platino nos invita a tratar a los demás como necesitan ser tratados. Esa es la regla de platino. Trata a los demás como necesitan ser tratados. David, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos hasta ahí? Sandra nos dice, soy azul. Yo sí, yo también soy verde, azul, así. vamos muy bien. Y a partir de ahora que escuchas nuevamente esta regla de platino, es importantísimo incorporarla, ¿cierto? Porque en nuestra cultura latina, en nuestra cultura familiar y en la cultura corporativa también dice, pero es que trátalos como te gustaría que te trataran a ti. Y a veces a ti te gusta que te traten diferente como el otro necesita que lo traten o como el otro necesita ser escuchado. Entonces, desestructuramos una creencia, un paradigma que nos funcionó durante muchos años y ahora incorporamos la regla de platino y es, voy a tratar a los otros, voy a escuchar a los otros como necesitan ser escuchados. Keila. Sé que estamos atrasados con el tiempo, pero yo tengo 2 niñas ya grandes y una de ellas tiene el carácter como yo, así que su adolescencia fue muy interesante. Y hubo un momento en el que para lograr la paz mundial aquí, mi esposo me dio un consejo, porque él era el agente de la paz, y nos enseñó esa parte. Me gusta más como ustedes la parafrasean, pero desde esa la adoptamos en, no la trates como te gustaría que te trataran a ti, trátala como ella espera ser tratada. Y desde esa comencé a aplicarlo con Lola y pues nuestra relación es que pues yo soy la mejor mamá del mundo para ella.
y pues funciona. Me gusta desde ahí le hemos dicho, trata a los demás como ellos les gustaría o como ellos esperan, ¿verdad? Es ser tratados y me dio mucha risa ahora cuando lo compartieron. Es muy efectivo. Lo utilicé como una niña rebelde y hasta ahora tiene 25 años y va bien. Chévere que escuchaste a tu hija desde ahí, Keila, te felicito. Me encanta. Eso es escucha genuina y profunda. Qué lindo. Y funciona. Si funciona con un adolescente, funciona a cualquier nivel. Ahí está el ejemplo con Keila. Esto no fue programado, Keila. Esto no fue programado. Buenísimo. Y para cerrar viene la otra parte que les queríamos contar. Así que vienen los 3 tips, las 3 estrategias y les queremos contar acerca de lo que hoy estamos trabajando nosotros con nuestra formación en coaching humanista organizacional. Es una formación que te va a permitir a ti certificarte a nivel internacional incorporando nuevas herramientas. Si ya eres coach, incorporas herramientas a nivel organizacional con técnicas de programación neurolingüística y humanista. Y si no eres coach, pues integras todo un ciclo completo de cómo acompañar personas, ejecutivos, organizaciones y equipos desde una escucha genuina, desde un poder de preguntas diferentes, desde las técnicas de programación neurolingüística para lograr resultados. En este programa aprendes a liderar y, como decía Patti desde un principio, no liderar un equipo de trabajo únicamente, sino liderarte a ti de una manera más efectiva. Aprendes a establecer objetivos claros y estratégicos para motivar a las personas y mejorar la productividad. Vas a aprender habilidades para establecer relaciones de confianza y esas relaciones que perduran en el tiempo, ¿cierto? No que sea una relación temporal, sino que si tú eres un líder, el mejor sello para un líder cuando tiene personas a cargo es que recomienden que trabajen con él. Si tú sales diciendo de tu líder, uy, te tocó con este jefe, piénsalo, ¿cierto? Entonces aquí vas a desarrollar esas habilidades de que seas un líder que inspire y que quiera, y seas un líder que referencien, ¿verdad? Vas a aplicar técnicas o aprender técnicas que te permiten ayudar a personas, organizaciones a disminuir esas barreras para poder motivarlos a través de su propio desempeño, cómo los empoderamos. Las que conocen y los que conocen aquí sobre el DISC, la formación tiene un módulo de DISC puntualmente y se les entrega también el DISC para ustedes y para que lo apliquen con sus coaches o con sus clientes. Y desde ahí aprenden la regla de platino y muchas otras alternativas y técnicas para poder acompañar a establecer, digamos que, objetivos específicos a través del comportamiento de nosotros y a través del coaching profesional. Algo que es muy, muy, muy importante, tanto si vives un proceso de coaching como si te formas como coach, es que el desarrollo de tu inteligencia emocional pasa a un siguiente nivel. O sea, impresionantemente se ve cómo nosotros como seres humanos evolucionamos cuando nos formamos o cuando recibimos procesos de coaching. Hay un impacto increíble en la inteligencia emocional. Algo que nos preguntan generalmente es, bueno, ¿y cómo es el proceso de entrenamiento y cuánto tiempo dura? Nosotros decimos, nosotros formamos coaches en serio, no en serie, ¿cierto? O sea, no son grupos masivos, no, nos comprometemos con la profesión y son 7 meses de formación donde vas a tener un encuentro viernes y sábado, en esta corte que viene es un viernes y un sábado completitos, una vez al mes, un fin de semana como viernes y sábado, incluyendo todo el módulo y prácticas. Son módulos supremamente vivenciales. Tienes sesiones de estudio una vez al mes también, o sea, nos encontramos con el grupo de estudio, con los mentores, a que hagas prácticas internas, tienes prácticas externas y práctica social. Un coach que se forma bajo esta metodología que traemos nosotros sale alrededor con unas 40 a 50 horas de práctica real. O sea, sales listo, o sea, prácticamente entregamos contenido, sales a practicar, contenido, sales a practicar. Y al cierre de la formación ya estás haciendo procesos de coaching completitos, muy ejecutivos también, muy chéveres. Durante todo el proceso vas a tener la compañía de un mentor que te valida las competencias, un mentor que te acompaña con esas dudas de si estoy haciendo bien las preguntas, si estoy involucrando mis juicios y demás. Sin embargo, también se incluye algo que están haciendo en el coaching en Latinoamérica, pero en Europa lleva varios años, y es la supervisión de coaching. Y es como yo,
me superviso y veo desde una supervisión lo que me pasa a mí cuando un coachee o un cliente llega y me dice, quiero trabajar mi escucha porque no escucho bien a mis clientes o a mis colaboradores. Y yo como coach en formación o como coach experimentado no estoy escuchando lo suficiente. Entonces me trae algunos ruidos o noticias mías. Eso se lleva a la supervisión. Entonces también tienen espacios de supervisión súper chéveres. ¿Qué vas a desarrollar? El conocimiento del DISC, ¿cierto? No sales como analista conductual, pero sí sales con muchas herramientas de cómo se lee el DISC, cómo puedo inclusive encontrar el lenguaje, el comportamiento de ese otro sin aplicar el test desde los factores de comportamiento. Aprendes técnicas de programación neurolingüística aplicadas al liderazgo. Aprendes a generar confianza a través del rapport. Aprendes a hacer clarificación de metas, que es algo fundamental y que a veces en los procesos de coaching y en las reuniones y en los objetivos trimestrales, mensuales o anuales, es cómo establezco una meta. Pero cómo establezco una meta a través de las personas y cómo hago que las personas se encaminen hacia esa meta. Entonces, ¿cómo la clarificamos? Y desde ahí se empieza a utilizar el lenguaje generativo y descriptivo. O sea, cómo yo soy consciente de lo que digo, de lo que el otro dice y cómo desde ahí empezamos a generar nuevas conversaciones desde un lenguaje mucho más generativo. Viene lo que les estábamos hablando hoy puntualmente y es de la escucha activa y efectiva y aprendemos a escuchar multidimensionalmente, aprendemos a escuchar sistémicamente y es no solamente lo que dice el habla, lo que dice el cuerpo, sino lo que dice tu entorno y lo que dice tu emoción. Y todo eso se desarrolla bajo varias técnicas para que aprendas a leer y a entender cómo las personas que hacen parte del proceso pueden ser escuchadas desde un lugar diferente. Aprendes a generar preguntas que generen reflexión, aprendizaje y toma de decisiones y toma de acción. Aprendes algo que es fundamental en nosotros como seres humanos y es cómo yo cambio mis juicios, mis creencias, mis paradigmas, mis hábitos y cómo los desfundamento o fundamento nuevos juicios para poder acompañar a los procesos de cambio y transformación humana. Aprendo a dar retroalimentación efectiva. Aprendo a identificar creencias. Bajo varias técnicas de escucha y programación neurolingüística, identificas la creencia en lo que la persona te está contando y desde ahí puedes hacer un hilo conductor de un proceso de coaching muy potente a través de las creencias. Aprendes a hacer una gestión emocional en ti. Ese módulo es muy potente porque es el módulo de desarrollo de tu inteligencia emocional a un siguiente nivel. Ya en esos módulos primeros que vas formándote, ya la tienes incorporada, pero cuando recibes inteligencia emocional te das cuenta, como los que pasó con la escucha, es, ay, yo juré que ya tenía mi inteligencia emocional un poquito más arriba y nos damos cuenta que nos falta todavía un poco más. Y algo que hoy en día las organizaciones necesitamos es cómo nos alineamos como equipo. Cómo aprendes a alinear un equipo al propósito, a los valores, a la misión, a la cultura organizacional, ¿cierto? La cultura tiene un propósito establecido, una meta y necesitamos que las personas que hacen parte de la organización se alineen allí. Aquí aprendes al final con el módulo 7 de alineación de equipos a alinear las personas a un propósito o a un objetivo en común. ¿Qué más nos han preguntado? ¿Cómo puedo ejercer en tu propio liderazgo como coach interno? Coach interno es aquel que la organización lo forma para que acompañe procesos internos de desarrollo, o como coach externo, que es lo que hacemos Patti, David, Cromática y algunos coaches que están por aquí, como coach de equipos, ¿cierto? Aprendes a hacer coaching de equipos para alinear un equipo de trabajo, aprendes también a hacer coaching grupal, aprendes herramientas de coaching para facilitar talleres, capacitaciones, ¿cierto? No necesariamente tiene que ser coaching puro, pero desarrollas ciertas habilidades para poder hacer talleres, para hacer capacitaciones, para formar. Puedes hacer, obviamente, coaching 1 a 1. Hasta ahí, preguntas. ¿Qué otra pregunta viene en el camino que nos han hecho? Y si tienen otra, por favor, nos la escriben en el chat o abren el micrófono, que aquí nos emocionamos también en el proceso. ¿Qué tipo de apoyo puedo esperar o recibir durante y después del entrenamiento? Conocer tu DISC, fundamental, cuáles son tus tendencias de comportamiento. Vas a tener un coach staff o un coach mentor que se asigna a cada 5 alumnos, se asigna un mentor que acompaña a esos 5 alumnos durante todo el proceso. Estás acompañado de principio a fin en los encuentros. Son 7 docentes internacionales, incluyéndonos a nosotros.
En total vas a ver 7 estilos diferentes de hacer coaching y eso te lleva a un panorama diferente para que desarrolles tu propio estilo, ¿cierto? Porque a veces cuando, lo digo por mí, en algún momento cuando me formé como coach, tuve 1 o 2 profesores y me quedé con ese modelaje de ellos que fue muy valioso y después me di cuenta que hay mil maneras más de hacer coaching y me quedé sesgado en un principio por eso. Aquí queremos que haya un mix de aprendizajes de diferentes estilos, técnicas, edades y profesiones de docentes que acompañen el proceso y el plan de formación. Vas a tener mentorías para poder elevar tu nivel de coach, vas a tener la supervisión, vas a tener cursos y programas de educación continua. Esto, por ejemplo, es un modulito chiquitico de lo que viene en la educación continua y entras a ser parte de una comunidad global de coaches, de coaches y facilitadores que vienen creciendo a nivel Latinoamérica. ¿Cómo te acreditas o qué certificaciones recibes? Sales como coach humanista organizacional, avalado por el ICT de México, que es el International Coaching Technologies, avalado por la Federación Internacional de Coaching como un programa de educación continua. Esas son las 2 acreditaciones más el sello de cromática a nivel Latinoamérica. Y además, ¿qué más se imparte? Nos preguntan, ¿es en línea, es presencial, es grabado? Yo hice una formación grabada y algunas clases presenciales en vivo. Aquí es 100% en vivo con una metodología que se llama metodología PAT, que es presencialidad asistida por tecnología. Son 2 días completos de teoría y práctica en cada módulo donde se incorpora todo el proceso de aprendizaje y se lleva a cabo en un día de estudio y validación de competencias. ¿Cuál es el requisito para poder ser parte? Sí o sí, ser profesional, ¿cierto? Hay formaciones de coaching que puede ser coaching de vida o coaching ontológico que no te exige un título profesional como tal. Aquí sí, porque viene un lenguaje organizacional y necesitamos como que vayas muy alineado y no te pierdas en el camino de la conversación. Bueno, no sé, ¿cuál es el enfoque del programa? Coaching humanista. En Latinoamérica se escucha mucho el coaching ontológico. ¿Lo han escuchado? ¿Sí? ¿Algún coach ontológico por acá? Aparte de Patty. ¿No? ¿Ninguno? El coaching ontológico está muy relacionado en Latinoamérica. Nosotros traemos junto con el ICT una mirada humanista europea que trae estrategias de programación neurolingüística para poder acompañar desde un lugar diferente, incorporando sí el ser, incorporando sí el lenguaje organizacional, pero también la mirada humanista para potencializar mucho más en los procesos de aprendizaje. Los grupos, ahí va, que no somos masivos, no es en serie, sino en serio, son máximo 25 alumnos por grupo. Abrimos un grupo al año y en este momento las inscripciones están para el 3 de junio. Y ICT viene formando coaches a nivel Latinoamérica y Europa hace 20 años. Viene formando, en este momento somos más de 10.000 coaches egresados a nivel mundial y algunos de esos mismos coaches hacen parte del programa, ¿cierto? Y forman coaches también. Son 7 meses de formación, decimos más bien transformación, con docentes internacionales. Estos son los módulos que ya se los conté por allí. Y la pregunta del millón, ¿cuál es la inversión? La inversión a hoy son $2.900 o al cambio, bueno, en pesos colombianos es mucho más económico. Hoy puedes reservar el cupo con $150 o 500.000 pesos más IVA. Empezamos a trabajar ya en todo lo que tiene que ver con tu DISC, con tu proceso de información y transformación desde ya y puedes empezar a pagar, a hacer pagos por cuotas mensuales. Preguntas. Y les acabo de compartir el link para que lo Voy a vean. hacer quiz. ¿Qué escucharon de todo este? Me gusta el quiz, Pati, chévere. ¿Qué escucharon? Mara, ¿qué escuchaste? ¿Y qué preguntas te surgieron? Bueno, a mí me encanta, la verdad. Ya lo estoy pensando, ya estoy empezando a hacer cuentas. Bienvenida. Me emociona mucho esto, la verdad. Entonces, está muy interesante. ¿Estás dentro? Escuché. Yo eso escuché. Qué rico, Mara. Revisa el link y si quieres conversamos
parte del proceso aquí es acompañarlos en ese proceso de despejar todas las dudas que tengan. Entonces, aquí estamos para eso. Algo perdóname, Mara, ¿ibas a decir algo más? No, solo gracias. Muchas gracias a los dos. Súper. No, a ustedes, a ti, gracias. Y quiero contarles que cada uno de los módulos entrega unas herramientas muy prácticas, muy prácticas para que las pongan al servicio de sus clientes en el día a día, ¿cierto? Entonces, módulo dictado, módulo de práctica y con herramientas. Entonces, realmente yo digo que nuestros estudiantes se llevan una mochila de herramientas súper poderosas para acompañar a los clientes a que tengan conversaciones difíciles, a que hagan retroalimentación, a que escuchen mejor, a que conversen, no solamente con otros, sino con nosotros mismos, ¿cierto? Hablamos mucho y trabajamos mucho el tema de las conversaciones internas, que es lo que nosotros nos decimos, ¿cierto? No, esto no es, no, esto va a ser muy difícil, yo no voy a poder, etcétera. Esas conversaciones internas que a veces nos alejan y nos limitan. Entonces trabajamos mucho también ese tema. Buenísimo. ¿Qué más preguntas tienen o qué más escucharon, Keila? Creo que te ibas a decir algo. Les iba a compartir que yo soy neurocoach, ha sido una herramienta buenísima para no solamente lo que es pues, mi performance como trabajadora, sino también mi carácter personal, poder trabajar acá con mi familia y con el mundo en el que vivo. Así que se los recomiendo a los compañeros. Quería excusarme porque estoy cuidando a alguien que ya tiene hambre, así que ya debo retirarme de la llamada para irme a ser cuidadora, pero excelente material, muchísimas gracias. Y el que esté pensando adquirir las destrezas de un coach, pues se los recomiendo. Gracias, Keila. Qué rico. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, contáctenos directamente, hay planes de financiamiento. Este pago ustedes lo pueden financiar sin intereses directamente con nosotros, que eso es súper importante. Nosotros les hacemos un plan de pago, nosotros les damos varias opciones y lo que siempre decimos, hay un requisito fundamental para ser parte del programa de coaching humanista organizacional y es querer hacerlo. Y la plata llega por añadidura. Que la plata no sea el impedimento, ¿cierto? Es querer hacerlo, es querer desarrollarte como persona cada día más, no llegar a ser un producto terminado, porque no te prometemos que después de todo esto serás un producto terminado, jamás. Todo lo contrario, yo digo que uno empieza un proceso de coaching, se mete en este cuento y siempre quiere seguir estudiando. David y yo, una vez por año hacemos un curso, porque siempre queremos aprender más de nosotros y tener obviamente muchísimas más herramientas. Entonces, lo más importante aquí es querer hacerlo, tener la actitud y querer transformar la vida, ¿cierto? Querer ser mucho mejores líderes, mucho mejor seres humanos, mucho mejor padres, y eso realmente se desarrolla. ¿Cómo desarrollo mi inteligencia emocional para poder entenderme a mí, entender mis emociones, autorregularme, ¿cierto? Desarrollar la empatía y mejorar las relaciones interpersonales? Y eso se logra a través de un proceso formativo como el que tenemos hoy en inscripciones abiertas, como les dijo David. Comenzamos el 3 de junio, estamos súper a punto. Entonces, Mara, Laura, Angie, Laura, María, Jacqueline, Aileen, bueno, todos, Miguel Ángel, Jairo, todos son súper bienvenidos a ser parte de este programa. Luza, yo sé que ya está adentro. Porque realmente lo que queremos es aportar a la sociedad, de verdad que seguir inspirando, seguir transformando y seguir aportando al liderazgo. Eso es. Entonces, allí tienen el link, revisen la información. Estamos a un WhatsApp de distancia también, estamos a un correo de distancia. Allí David les está compartiendo el archivo para que lo miren, para que lo revisen, para que vean toda la información que tenemos y que sean parte de esta generación siguiente y que hagan parte de toda esta comunidad maravillosa de más de 10,000 coaches humanistas organizacionales. Así bueno, que, súper, bienvenido. nos fuimos 10 minutos más, perdón.
Voy a parar de grabar aquí en este momentito y me quedo para responder sus